El boxeo es por sobre todas las cosas un deporte de apreciación, gente. Pero en el enfrentamiento que se ha confirmado entre Errol Spence Jr. y Tim Tszyu para este mismo 2026, esta percepción cambia y se enfrenta a una cruda realidad porque son dos púgiles que no se encuentran en su mejor momento. Es más, yo creo que están lejos de estarlo. Son dos gigantes heridos tratando de convencer al mundo que aún pueden seguir dando pelea, que aún pueden seguir dando lucha en las 154 libras, una de las divisiones que más está cambiando hoy en día en el boxeo. Los saludo, yo soy Safari Boxing y bienvenidos a una nueva entrega en la cual vamos a hablar de este enfrentamiento que nos tiene tan intrigados, tan en vilo, como lo puede ser Tim Tszyu en contra de Errol Spence Jr. Esta no creo que sea una pelea, a diferencia de la que hablamos en capítulos anteriores, de Jaron Ennis y Vergil Ortiz, que va a definir el futuro de las 154 libras. Esta no creo que sea una pelea que define el futuro de la categoría, pero que sí va a definir el futuro de ambos en el boxeo, el futuro inmediato. Pero primero, ¿por qué digo esto? Principalmente porque ambos son, entre muchas comillas, sin querer faltarle el respeto a ninguno de ambos púgiles, son cartuchos quemados dentro del boxeo. Especialmente por las derrotas que tienen, porque a ver, una cosa es perder por puntos, otra cosa es perder por knockout y volver en un corto periodo de tiempo o en un periodo de tiempo aceptable con una buena performance ante un buen rival, o pasar por encima ante un rival que claramente no es clase A, que no es élite, pero que no está a la altura de los mismos, y demostrar que vos sos completamente superior a ese tipo de rivales. Hay maneras y maneras de perder, y las maneras en las que ambos perdieron en sus últimas peleas, la manera en la que ambos quieren volver al cuadrilátero, creo que reflejan una triste realidad de cómo se encuentran actualmente. Primero quiero que hablemos de Errol Spence y lo que yo llamo el fantasma de la grandeza dentro del boxeo. Porque para hablar de Errol Spence hoy en día es hablar de una leyenda que ya no sabemos cómo va a regresar. Porque sí, Errol Spence fue campeón unificado, tuvo más títulos que Terence Crawford en las 147 libras en un momento, hasta su enfrentamiento, gente. Hasta ese enfrentamiento que tuvieron, que en los papeles parecía ser una pelea cerrada, no, más que cerrada, una pelea cerradísima. Pero en julio del 2023, el mundo vio como Terence Crawford desmantelaba round tras round lo que era la armadura de Errol Spence Jr., la juventud y la cantidad de títulos y grandes nombres que tenía Errol Spence. Porque a mi consideración, Errol Spence Jr. llegó a tener en cierto momento de su carrera hasta nombres más relevantes, más resonantes si se quieren que Terence Crawford, hasta la pelea contra este mismo donde había y se veía una pelea de 50-50 entre Bud y The Truth. Había que ver quién de los dos era el verdadero rey de las 147 libras y bueno, esa es una historia que ya la conocemos porque estamos a prácticamente 3 años de lo que fue ese enfrentamiento, un enfrentamiento del cual se habló muchísimos años, muchísimos meses, se especuló mucho y que tuvo un claro ganador y de manera contundente, más contundentemente imposible. Y hoy en día, a sus 36 años, Errol Spence regresa no contra un rival joven y hambriento, sino contra su propio cuerpo. Contra su propio cuerpo es lo que tiene que luchar Errol Spence Jr. para regresar a las grandes ligas o siquiera ser relevante para la categoría. ¿Por qué? Porque lleva prácticamente 3 años de inactividad, más de 1000 días de inactividad, que ya me parece una auténtica barbaridad no hacer una pelea tan up y querer ir con alguien que también está, no en su mismo nivel, pero que está en una posición similar, que busca realzar su carrera una vez más, pero ya vamos a ir con Tim Tszyu. Regresa ante un boxeador que claramente va a querer la victoria, que claramente sabe que este es el ticket de ida para una última gran bolsa, para un título del mundo, y que además viene con una devastación de lo que fue su físico en una pelea contra un Terence Crawford, que es un fuera de serie, que si bien pudo afectar la rehidratación, la cláusula de rehidratación no, sino la deshidratación, mejor dicho, de Errol Spence para la pelea en contra de Terence Crawford, pudo haber afectado, sí, pero es un tema menor porque al menos yo no creo que haya sido una pelea que pase por ese lado. Simplemente Terence Crawford fue completamente superior en cuanto a reflejo, en cuanto a defensa, plan de pelea, corte de ring, combinaciones, absolutamente todo, y que también se enfrentó ante un accidente movilístico que deja secuelas devastadoras y anticirugías que tienen intervenciones durísimas para el físico. Es prácticamente un milagro que haya subido al cuadrilátero a pelear Errol Spence en su última pelea, y es prácticamente un milagro que lo veamos luego de 3 años de inactividad, que me parece una auténtica barbaridad, una locura, y que bueno, también pasó por cirugías oculares que
habrían terminado con la carrera de cualquier otro atleta. Ahora, la subida a las 154 libras es el último recurso de un boxeador que ya no puede castigar la anatomía de forma tan severa para hacer un corte de peso, gente. Porque si bien el peso super welter, yo creo que le va a dar un respiro a lo que es su metabolismo, a lo que es su anatomía, a su físico como tal, también es una categoría con una pegada diferente, con una resistencia diferente, con una estamina diferente. Y a ver, yo no creo que en esta categoría el jab de Errol Spence sea ese martillo que golpeaba las narices, que golpeaba las mandíbulas y los ojos de sus oponentes. Habrá que verlo, lo iremos analizando más cerca de la pelea. Pero de momento el panorama para Errol Spence es más que... A ver, no me gustaría decir desesperanzador, pero sí es incierto. Es una realidad que es muy incierto el panorama de Errol Spence porque es una situación atípica en el boxeo. Está bien, hay muchos boxeadores que terminan saliendo por X o por Y motivo dentro del ensogado y que después vuelven por una lesión, problemas familiares, porque ya tienen dinero inclusive muchas veces. Recordemos que esto también es un negocio, pero el caso de Errol Spence, accidente automovilístico prácticamente con consecuencias fatales para cualquier otro vivo en este mundo, y también una paliza, una destrucción tras un corte de peso agresivo en contra de uno de los mejores boxeadores de la historia, me animaría a decir, como lo es Terence Bud Crawford. Ahora bien, pasemos para el otro lado, Tim Tszyu. Tim Tszyu, quien es actualmente el dilema de la vulnerabilidad, vamos a decirle. ¿Por qué? Porque viene de presentaciones que fueron destructivas para él. 2 peleas con Fundora, una pelea en la cual tiene un corte en la frente, un corte muy grande, un corte amplio y profundo, el cual le arruinó prácticamente toda la pelea. No podía ver por el motivo de la sangre escurriéndose sobre su cara, y terminó recibiendo un castigo prácticamente innecesario. Para mí su esquina debió haber detenido esa pelea, una derrota de esta manera no le iba a hacer nada. Podría haber subido un médico también, está bien. Sebastián Fundora no iba a perder la oportunidad tampoco, no seamos ingenuos, porque esto se trata de escalar mediante el invicto, mediante victorias relevantes, y la victoria ante Tim Tszyu para Sebastián Fundora era una victoria más que relevante. Y termina venciendo Sebastián Fundora a Tim Tszyu y le termina venciendo en la revancha una vez más. Y luego de esto termina yendo con un Bahram Murtazayev durísimo, con una pegada potente, si bien termina de perder con Josh Kelly porque Murtazayev no tiene el arsenal tan amplio que puede llegar a tener Kelly, pero Kelly tampoco tiene el cardio que tiene Bahram Murtazayev, no tiene tampoco la pegada, y se termina perdiendo en una decisión ajustada, justa a mi parecer, pero una decisión apretada. Termina perdiendo el título de la FIC Murtazayev, pero previo a ello le había pegado una paliza a un Tim Tszyu que estaba herido ya de por sí, y que esta pelea no terminó por ayudarlo y que lo termina castigando ahí mucho más. Ahora el cambio de división para Errol Spence puede ser algo peligroso, puede ser un experimento bastante peligroso, porque a menudo los boxeadores que suben de peso después de una larga inactividad se encuentran con que son más lentos, más blandos, más fáciles, más vulnerables en las zonas estomacales, que no reciben de igual manera los golpes, se sienten fatigados en las largas peleas, en las largas distancias. Pero está bien, 147, 154, yo no creo que sea un salto de categoría tan grande, pero aún así hay que tener cuidado luego de la inactividad principalmente, porque no es un cambio de división cualquiera dentro del boxeo. 3 años de inactividad, accidente automovilístico, paliza en contra de Terence Crawford, knockout fulminante, knockdowns en esa misma pelea. Entonces hay que ver cómo le va a afectar en los primeros asaltos. Principalmente yo creo que vamos a ver cómo realmente le va a afectar la subida de peso de Errol Spence, si es un segundo aire, si puede volver al panorama del boxeo, o simplemente le va a tocar a Tim Tszyu llevarse la victoria frente a un Errol Spence que quizás no luzca de la mejor manera. Yo no creo que Tim Tszyu vuelva a ser el mismo que era antes de la derrota con Fundora, antes de la paliza que se comió contra Murtazayev. Yo no creo que vuelva a ser el mismo en esta pelea. Así que la clave va a residir en quién va a estar peor de cara a este enfrentamiento. Ojo, podemos ver a un Errol Spence que suba de gran manera, que recupere el nivel que tenía antes contra Terence Crawford, pero yo dudo que ese sea el caso. Y vamos a ver quién saca el ticket dorado para una oportunidad mundialista en el futuro o una gran bolsa antes del retiro, gente. En fin, esta para mí es, sin querer ofender a nadie, una pelea de cartuchos quemados. Pero bueno, me gustaría que te suscribas al canal si aún no lo estás, que comentes quién crees que va a ganar esta pelea. ¿Te parece un enfrentamiento interesante pese a que ambos están en el ocaso de su carrera?
En fin, gente, me despido. Vayan a seguirnos en nuestro Instagram, safari.boxing, si no se quieren perder ninguna de las noticias del mundo del boxeo y si quieren tener un trato más cercano conmigo, con Rodri de Safari Boxing. Y bueno, los veré a todos en una próxima entrega. Muchísimas gracias por quedarse hasta el final.